Buenos días. Hoy vamos a leer como introducción la canción de Goridas Pandit, Goridas Mandire. Devati Deva Gauri Chandra, Goridas Mandir, Nityananda Sanghe, Gora Avikate Vihare. El Señor de señores, el Señor de señores, Sri Gaurachandra, acompañado por el señor Nityananda Prabhu, deambula por los alrededores de la casa de Gauridas Pandit en Ambika Karna. Charu Arunagunara y Kamare Yadare Virisi Savyam Pada Padma Lashmi Seva Sadare. Gogra Sundara se adorna con una muy hermosa y roja Gunjamala, la cual reposa sobre su corazón de loto. Brahma y Lakshmi adoran sus pies de loto con mucho respeto. Takta Hema Anga Kati Prata Aruda Avare Radhika Nuraga Prema Bhakti Manchaye Kore. Su cuerpo brilla resplandeciente como el oro bruñido, y su vestidura es rosa, rosácea como el sol naciente. Él desea un Prem Bhakti como el Anuraga de Srimati Radharani. Sakshi tuvo Gora Chandra Anadi Antare Pansandaka Nityananda Sangirasa Vihare. El hijo de Sakshi, Gaura Sundar, quien es dichoso internamente, deambula con Nityananda Prabhu purificando los corazones de los ateos. Nityananda Gaura Chandra, Gauridas Mandir, Gauridas Karangasa Sarva, Jiva Uddare. Tanto Nityananda como Gaura Sundar están en la casa de Gauridas, quien anhela que ellos liberen a todas las jivas. Ahora vamos a leer el Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 10, el tronco, la rama y las ramas secundarias del árbol del Señor Chaitanya. Estamos en el verso 112. Purusutaman Si Gariman Jagannathandasa Si Chandrasekhara Vaidividya Haridas. La 68ª rama del árbol original fue Purusottama. La 69ª fue Sri Valmika. La 70ª fue Jagannatha Das. La 71ª fue Sri Chandrasekhara Vaidya y la 72ª fue Dvija Haridas. Significado por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anubhasya: no es seguro que Dvija Haridas fuese el autor del Ashtarakshata Nama. Tuvo dos hijos llamados Siddhama y Gokulananda, que fueron discípulos de Advaita Acharya. Su aldea Kanchana Gadilla está a unos 8 kilómetros de la estación de Vajarasu, la quinta estación viniendo del Ahimangayi, en el distrito de Murshidabad, en Bengala Occidental. Ramadas, Kavi Chandra, Sigopaladas, Bhagavacharya, Thakura Sangadasa,
La 73ª rama del árbol original fue Ramadas. La 74ª fue Kavichandra. La 75ª fue Sri Gopaladas. La 76ª fue Bhagavad Acharya. La 77ª fue Thakur Saranaga Das. Significado. Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anubhasya en el Gora Godapisha Dipika 203 se dice Bhagavata Acharya escribió un libro titulado Krishna Prema Taragini y era el devoto más amado de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu visitó Varahanagara, ahora un suburbio de Calcuta, estuvo en casa de un brahmana muy afortunado que era un gran erudito en literatura Bhagavata. En cuanto este brahmana vio a Sri Chaitanya Mahaprabhu, comenzó a leer el Srimad Bhagavatam. Cuando Mahaprabhu oyó su explicación en la que exponía el Bhakti Yoga, inmediatamente quedó inconsciente en éxtasis. Más tarde el señor Chaitanya dijo: no he oído nunca una explicación tan hermosa del Srimad Bhagavatam, por tanto te nombro Bhagavata Acharya. Su única obligación es recitar el Srimad Bhagavatam, tal es mi instrucción. Su verdadero nombre era Raghunath. Su monasterio, que está en Barajaga, a unos 6 kilómetros al norte de Calcuta, a orillas del Ganges, aún existe. Los dirigen unos discípulos iniciados del fallecido Sri Ramadas Babaji, pero en la actualidad no están tan bien organizados como cuando vivió Babaji Maharaj. Otro nombre de Thakur Saranga Das era Sarga Thakura. A veces también le llamaban Sargapani o Sargabadara. Residía en Navadvip, en el barrio llamado Modadruma Dwipa, y solía adorar al Señor Supremo en un lugar retirado a orillas del Ganges. No estaba aceptando discípulos, pero la Suprema Personalidad de Dios le estaba inspirando desde dentro repetidas veces para que lo hiciera. De manera que una mañana decidió, al primero que veía, haré de él un discípulo, al primero que vea. Al ir a la orilla del Ganges a tomar su baño, vio que por casualidad un cadáver que flotaba en el agua y lo tocó con los pies. Esto hizo que el cuerpo volviese inmediatamente a la vida. Thakur Saranga Das le aceptó como su discípulo. Más tarde este discípulo se hizo famoso como Thakura Murari, y su nombre se asocia siempre con el de Sri Sangara. Su sucesión discipular aún está en la aldea de Sar. Hay un templo en Magamashi que se dice haber sido comenzando de Saranga Thakur. Allí no hace mucho se erigió un nuevo templo ante un árbol Bakula, y ahora lo dirigen los miembros de la Gaudiya Math. Se dice que la dirección del templo es ahora mucho mejor que antes. En el Gora Gondadesha Dipika 176, Gora Gondadesha Dipika, se afirma que Sarga Thakura fue anteriormente una gopi llamada Nandini Mukhi. Algunos devotos dicen que fue anteriormente
Prahlad Maharaj, pero sí, Kavi Karnapura dice que su padre, Sivananda Sena, no acepta esa hipótesis. Jagannatha Tirtha Vipra Sijana Kirtanata Gopala Acharya Ara Vipra Vasinata. La 78ª rama del árbol original fue Jagannath Tirtha. La 79ª fue el Brahmana Sri Jana Kirtana. La 80ª fue Gopala Acharya y la 81ª fue el Brahmana Vaninata. Significado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur escribe en su Anubhasya: Jagannath Tirtha fue uno de los 9 sannyasis principales, compañero de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vanidevata Vipra residía en Champahati, aldea del distrito de Budva, cercana a la ciudad de Navadvip. La comisaría de la policía Purtasali y la administración de correo de Sumugrada. El templo del lugar estaba muy abandonado, pero en el año bengalí 1328, año cristiano 1921, lo reparó Sri Paramananda Brahmachari, uno de los discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que reorganizó el Seva Puja, la adoración al templo, y puso el templo bajo la dirección de Sri Chaitanya Math de Sri Mayapura. Actualmente en el templo recibe adoración la deidad de Sri Gora Godadara Gadadhara, estrictamente bajo los principios de las escrituras reveladas. Champahi está a 3 kilómetros tanto de la estación de Sumugraha como de la estación de Navadvip de la línea del ferrocarril del este. Govinda Madhava Vasudeva Tinavahi Yari Savara Kirtane Nahe Chatyanitai. Los 3 hermanos Govinda, Madhava y Vasudeva fueron los 82º, 83º y 84º ramas del árbol. El señor Chaitanya y Nityananda solían bailar en sus kirtan. Significado de Srila Prabhupada. Los 3 hermanos Govinda, Madhava y Vasudeva Gosa pertenecían a una familia Kayasta. Govinda fundó el templo de Gopinath en Agradwipa, donde residía. Madhava Gosa era experto en dirigir kirtan. Nadie en el mundo podía competir con él. Se le conocía como el cantante de Vrindavan y era muy querido por Sri Nityananda Prabhu. Se dice que cuando los 3 hermanos dirigían kirtan, inmediatamente el señor Chaitanya y Nityananda bailaban en éxtasis. Según el Gaura Godadesha Dipika 188, los 3 hermanos fueron anteriormente Katavati, Rosayasa y Gunatunga, que recitaban las canciones que acompañaban Sri Visakha Gopi. Las 3 hermanos están en uno de los 7 grupos que ejecutan kirtan cuando el Chaitanya Mahaprabhu asistía al festival de Ratha Yatra. En Jagannath Puri, Vekraswara Pandit era el bailarín principal de su grupo. Esto se describe con gran realismo en los versos 42 y 43 del capítulo 13 del Madhya Lila.
Ramadas Adhikara, Ramadas Abhirama, Sakya Premarasi, So Lasa Hera, Kata Tuliye Kari Lavansi, Ramadas Abhirama estaba totalmente absorto en la dulzura de la amistad. Hizo una flauta con un bambú que tenía 16 nudos. Significado: Abhirama era un habitante de Kanakula Krishna Nagara. Prabhu Aya Nityananda Gode Chalila Tarasangeti Nayana Prabhu Jaya Aila. Por orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu, 3 devotos acompañaron a Sri Nityananda Prabhu cuando volvió a Bengal a predicar. Ramadas Madhava, Ara Vasudeva Goksa, Prabhu Sager Raje Govinda Paji Santosa. Estos 3 devotos eran Ramadas, Madhava y Vasudeva Gopa. Govinda Gopa se quedó con Sri Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri, por lo cual se situó muy satisfecho, se sintió muy satisfecho. Bhagavatacharya Siyaji Sila Gunada Madhavacharya Kamalakan Siyadunandam Bhagavatacharya Sirabhya Sila Gunada Madhavacharya Kamalakana Sri Yadunandana. Se contaron todos ellos entre los ramas del árbol del Señor Chaitanya. Significado: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur escribe en su Anubhasya: Simadhavacharya era el esposo de la hija del Señor Nityananda. Gangadevi fue iniciado por Purushotama, una rama de Nityananda Prabhu. Se dice que cuando la hija del señor Nityananda se casó con Madhavacharya, el Señor le dio la aldea llamada Punjinajera como dote. El templo de Madhavacharya está cerca de la estación de Gira de la línea del ferrocarril del Este. Según el Gauradesha Dipika 169, Sri Madhavacharya fue anteriormente la gopi llamada Madhavi. Kanamalakana pertenecía a la rama de Sri Advaita Prabhu. Su nombre entero era Kamalakana Viswara. Mahakripa Prata Prabhu Jana Madai Patita Pavana Namera Sasidvi Bai Yagal y Madai. Las ramas 80ª, 9ª y 90ª del árbol fueron los más grandes receptáculos de la misericordia de Chaitanya. Estos 2 hermanos fueron los testigos que probaron que el Señor Chaitanya era llamado con toda razón Patita Pavana, el liberador de los más caídos. Significado: en el Gauradesha Dipika 115 se dice que los 2 hermanos Yagai y Madai fueron anteriormente los porteros llamados Jai Vijay, que más tarde fueron Hiranyakashipu. Yagai y Madai nacieron en familias de respetables brahmanas, pero se volvieron ladrones y estafadores y se vieron implicados en toda suerte de actividades indeseables, siendo especialmente aficionados a las mujeres.
al licor y al juego de azar. Más tarde, por la gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu y el señor Nityananda Prabhu, fueron iniciados y tuvieron la oportunidad de cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como resultado del canto, los dos hermanos se volvieron devotos enlazados a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Los descendientes de Madai aún existen y son brahmanas respetables. Las tumbas de estos dos hermanos, Jagai y Madai, están en un lugar llamado Gosahata y Madhvataha Grama, que están a un par de kilómetros del sur de Katwa. Se dice que sí, Gopicharya Das Babaji fundó un templo de Nitai Gaura en ese lugar hace unos 250 años. Gaudadecha Bhaktera Kalasakera Katana Anta Chaitanya Bhaktana Yaya Ganana. He dado una breve descripción de los devotos de Chaitanya Mahaprabhu en Bengal. En realidad, sus devotos son innumerables. Nilachale Seisabe Bhakta Prabhu Sange Duestave Prabhu Seva Kalanama Ranje. He mencionado especialmente a todos estos devotos porque acompañaron a Sri Chaitanya Mahaprabhu en Bengal y en Orissa y le sirvieron de diversas maneras. La mayor parte de los devotos de Sri Chaitanya vivieron en Bengal y en Orissa. Por eso son famosos como Gaudiya o Orillas. Gaudiya o Orillas. En la actualidad, sin embargo, por la gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, su culto se está propagando por todo el mundo y lo más probable es que en la historia futura del movimiento de Chaitanya Mahaprabhu, Europa, América, canadiense, australianos, sudamericanos, asiáticos y gentes de todo el mundo serán célebres como devotos del Señor Chaitanya. La Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna ya ha construido un gran templo en Mayapur, en Navadvip, que recibe la visita de devotos de toda parte del mundo, tal como predijo Sri Chaitanya Mahaprabhu y anticipó Sri Bhakti Vinod Thakur. Kevala Nikachale Pravayeya Bhaktagana Sankane Kariya Kiyase Sava Katan. Ahora describiré brevemente a algunos de los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu de Jagannath Puri. Nilachala Prabhu Sangeyata Bhaktagana Pasa Avyaka Prabhu Margagdinjana Paramananda Puri Ara Swarupa Damodara Yadara Gadananda Sakara Vakreswara Dimara Pandita Kutara Haridas Raghunatha Vadi Ara Raghunatha Das. Entre los devotos que acompañan al Señor en Jagannath Puri, dos de ellos, Paramahansa Puri y Swarupa Damodar, eran el alma de la vida del Señor. Entre los demás devotos están Gadadhar, Jagannananda, Sankara, Vakreswara, Damodar, Pandit, Thakura, Haridas, Raghunath, Vadya, Raghunatha Das. Significado. El capítulo 5 del Antya Kanda de Sri Chaitanya Bhagavan afirma que Raghunath Vidya fue a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu cuando el Señor estaba en Panihati. Era un gran devoto y tenía todas las buenas cualidades según Sri Chaitanya Bhagavan. En el pasado fue Revati, la esposa de Balaram. Toda aquella persona
a quien él miraba abandonaba inmediatamente la conciencia. Toda aquella persona a quien él miraba avanzaba inmediatamente en la conciencia de Krishna. Vivió a la orilla del mar. En Jagannath-puri escribió un libro titulado Stana Nirupana. Ityadika Purvasahi Dadabhakta Gana Lila Chalarahikare Prabhuhara Sevanam. Todos estos devotos fueron compañeros del Señor desde el mismo principio, y cuando el Señor estableció su residencia en Jagannath-puri, se quedaron allí para servirle fielmente. Arayata Bhaktagan Gaura Deshavasi Pratyade Prabhure de Kanila Chale así. Todos los devotos que residían en Bengal solían visitar cada año a Jagannath-puri para ver al Señor. Nilachala Bahusaha Pratanila Sei Bhaktaguna Eva Charineganam. Ahora anunciaré a los devotos de Bengal que fueron los primeros en ir a Jagannath-puri para ver al Señor. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Hari Hari Bol Go Premanande Hari Hari Bol Go Premanande Hari Hari Bol.